domiciliaria. Y eso lo vamos a ver, es con esta ecuación que se trabaja, pero lo vamos a ver directamente en un ejercicio, ¿ya? La regla de Kirchhoff tampoco la hemos visto, creo, ¿no? La regla de Kirchhoff. Sí, ahí estamos. Nos falta la instalación eléctrica domiciliaria y las reglas de Kirchhoff, si no me equivoco. Ok. Les voy a pasar el link para que lo vayamos viendo. Esto de instalaciones eléctricas domiciliarias. Hola, chicos. Ya. Si lo miran en el chat, se los acabo de enviar. Les acabo de enviar un link, ahí pueden ingresar y ahí vamos a ver instalaciones eléctricas domiciliarias, son 20 minutos. Y en 20 minutos nos volvemos a contactar para ver si tienen alguna pregunta, ¿listo? Está bien. Listo, ingeniero. Y es bien simple, ¿no? Es bien simple, potencia sobre voltaje y tenemos el amperaje. Y con ese amperaje podemos poner para empezar el térmico. Ingeniero, no se le entiende. Está muy cortado. No sé si Se escucha entrecortado, ingeniero. Pensé que era yo. No le podemos poner mucho menos de 10 ni mucho más de 10 amperes. Si le ponemos La grabación se ha detenido. Esta reunión está siendo grabada. A ver si mejora ahora. Ustedes me dicen. Tengo problemas con el internet muy complicados. No sé si voy a poder solucionarlos en esta semana. Ya, les decía yo de que lo primero que nos da esta ecuación es la cantidad de amperes que requiere ese circuito trabajando a su máxima capacidad. Y eso nos da como referencia para poder nosotros decir nuestro térmico va a tener que esta capacidad, 10 amperes, en este circuito. ¿Ya? No puede ser menos de 10 amperes ni más de 10 amperes. La corriente eléctrica es comparable con la tubería de agua que nosotros tenemos en cualquier lugar. La cantidad de agua que pasa por un tubo delgado por unidad de tiempo, siempre por unidad de tiempo, ¿no? Nunca va a ser igual a la cantidad de agua que pasa por un tubo grueso en la misma unidad de tiempo. Claro, si no comparamos por unidad de tiempo, claro, podemos llenar un balde de 20 litros con una manguera delgadita en todo el día, al igual que lo llenamos con una manguera gruesa en 2 minutos, digamos, ¿no? Esa no es la comparación. La comparación es por unidad de tiempo. En un segundo, ¿cuánto pasa?
de agua por un tubo. Entonces, ahí uno se puede dar cuenta de que cuando necesito yo más cantidad de agua por segundo, entonces me conviene más grueso el tubo. Lo mismo con la corriente. Cuando mi circuito está funcionando al 100%, va a exigir una cantidad de corriente. Y esa cantidad de corriente, si nosotros hacemos este cálculo y además nos vamos a buscar en la tabla de los espesores de cable para que transporten 10 amperes, en tabla ustedes en internet pueden conseguir tablas de todo, hay muchas, donde nos recomiendan un grosor de cable para que pasen 10 amperes de corriente, ¿ya? Entonces eso es lo importante, buscar un grosor de cable que nos permita circular estos 10 amperes. Y ese va a ser el adecuado. No va a recalentar el cable, no va a haber pérdida de corriente por calentamiento, por lo tanto no va a haber mal uso de la corriente, porque eso es frecuente. A veces por el grosor del cable hay pérdida de corriente. Si tu cable es muy grueso, tampoco es conveniente. Es decir, imagínense poner un tubo de, no sé, de 60 centímetros de diámetro, qué sé yo, para hacer circular una cantidad de agua muy pequeña, no es conveniente, incluso desde el punto de vista de que las pérdidas de líquido son grandes en longitudes grandes. Lo mismo ocurre con la corriente. Si nosotros le ponemos un conductor muy grueso, la corriente va a haber pérdida de corriente por exceso de diámetro, digamos. Y si lo ponemos muy delgado, va a haber pérdida de corriente por calentamiento del conductor. El conductor delgado se va a calentar y por el calentamiento va a haber pérdida de corriente. Por eso es que hay estas ecuaciones y recomendaciones, ¿no? Que hay que tenerlas en cuenta en su debido momento. Entonces, con esto calculamos el térmico. Y con ese valor también calculamos el grosor del cable para ese circuito. ¿Ya? Y así es que en una vivienda nunca vamos a tener un solo térmico, pues. Imposible. Tendríamos que tener por lo bajo unos 4 térmicos, digamos, ¿no? Uno para corriente, o sea, para iluminación, digamos. Otro para enchufe, serían 2. Y por lo menos uno general, digamos que sean 3. Ahora, si tenés una ducha eléctrica, ya sería uno más, serían 4. Y si querés independizar tu cocina por seguridad, sería uno más, serían 5. ¿Cuándo separamos el circuito de cocina? Cuando tu cocina va a tener horno, va a tener eléctrico, ¿no? Va a tener microondas, equipos eléctricos específicos. Pero si vos tenés tu cocina donde no vas a tener nada, solamente la cocina con su garrafa, no necesitas pues separar el circuito, ¿no? No es necesario. Ingeniero, una pregunta, ¿hasta cuántos térmicos se puede tener en una vivienda? En una vivienda, bueno, los térmicos, no hay un límite, digamos, de decir hasta cuántos, ¿no? Depende de la vivienda. Depende de la vivienda, de qué tamaño es la vivienda, me refiero, ¿no? De qué tamaño sea la vivienda, porque hay viviendas que pueden llegar a tener 8 cuartos, 9 cuartos, 10 cuartos, ¿no? 10 habitaciones. Una familia que tenga 6 hijos, más la pareja, son 7, digamos, que tengan 7, un cuarto cada uno. Son por lo menos 7 cuartos con uno de visita. Y más la sala, la cocina, el comedor y demás cosas. Entonces, como también hay viviendas que tienen 2 cuartos, ¿no? Entonces, bueno, eso va a depender de la vivienda. Lo que sí es importante es separar los circuitos. Entonces, si tu vivienda es demasiado grande, puede llegar a darse de que todos los puntos de enchufe sumen más de 5.000 watts de consumo. Ahí lo separamos en 2 circuitos. Entonces ya en tu vivienda tú lo partes. Tú dices, mi circuito 1 va a ser de aquí para atrás y el circuito 2 va a ser de aquí para adelante, de enchufe.
Entonces pones enchufe 1, enchufe 2, como más o menos se explicó acá. Pero un límite máximo de térmicos no existe, no hay, depende del proyecto. Podemos tener incluso 20, 30, 50, 100 térmicos, no pasa nada. Si lo requiere el proyecto, se pone. Hay cajas para térmicos que vienen 18, 20 térmicos. Y si tu proyecto es tan grande que necesitas 100 térmicos, bueno, pues le pones 5 cajas de 20 térmicos y no pasa nada. Entonces, en resumen, no hay límite superior en cantidades de térmicos para colocar. Depende del proyecto. Ya, todo depende del proyecto. Entonces, bueno, eso sería. Los electrodomésticos que más consumen, les repito, es la ducha, por ejemplo, ¿no? Una ducha te consume 5.400 watts, lo que implicaría como 54 focos de 100 watts, que ahorita ya no existen focos de 100 watts actuales, digamos, ¿no? O sea, no se colocan esos focos. Colocamos de 5 watts, de 10 watts, los LED, ¿no? Me refiero a los LED, de 5, de 8, de 10, hasta de 12 watts en LED. Y si ponemos de LED de 10 watts, si comparamos con el consumo de una ducha que consume 5.400 watts, si nosotros lo compararíamos con a cuántos focos equivalen esos 5.400 watts, focos hablando, digamos que de 8 watts, equivalen a 675 focos, una ducha equivale a 675 focos de 8 watts, o sea, es una locura, ¿no? Por eso es que ya no se usan las duchas eléctricas, ya se usan los calefones. Hay calefones de $100 para instalarse, ¿no? Agua caliente con gas. Por ejemplo, en mi casa, por ejemplo, yo tengo focos de 8 watts. La mayoría son de 8 watts. Solamente lugares específicos donde necesito un poco más de iluminación son de 10 watts. De 12 no tengo ni uno. Puros de 8 y de 10 watts, que son los focos LED. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? No solamente para economizar dinero, sino también para aportar al medio ambiente, ¿no? El calentamiento es grande y un foco hace la diferencia. ¿Ya? Entonces, cuando uno proyecta, siempre queda con el tiempo, con el pasar de los años, normalmente van quedando nuestro proyecto sobredimensionado. Porque yo cuando calculé mis cables para mi vivienda, por ejemplo, lo calculé con focos estos fluorescentes. Los fluorescentes son estos de consumo de 20 hasta 40 watts máximo. Esos son fluorescentes. Esos tubos que venían antes, ¿no? De esos tubos. Y antes de eso estaban los focos incandescentes, que se veía por dentro como un resorte ahí todo torcido, ¿no? Las alumbran amarilla, ¿no? Incandescentes, luz amarilla, medio amarillento eran esos. También ya aparecieron blancas, sí, luz blanca, pero no muy blanca. De todas maneras, esos son los peores porque consumen una barbaridad. Esos vienen de 60 watts, 80, 100 watts. Y después de eso aparecieron los fluorescentes que venían hasta de 20 watts, de 40 watts, el máximo. Y después de eso ya aparecieron los LED, ¿no? Que actualmente se usan. Los LED vienen de 5 watts, de 3 watts, de 5 watts, de 8 watts, de 12 watts. Y alumbran uno de 10 watts, te alumbra como uno de 100 incandescentes. La luminosidad es similar, es comparable. Pero el ahorro es horrorosamente grande, ¿no? Diferente. Harta la diferencia. Ahora, el precio del equipo, claro, ahí también. Tú vas y te compras de esos incandescentes que consumen mucho, no sé, en 5 pesos debe estar un foco y quizás menos.
Pero estos LED que te consumen bajo, poquísimo, pero te cuesta el costo del equipo, te cuesta un poco más, ¿no? Unos 12 pesos cada foco, 15 pesos cada foco. Pero no, tampoco justifica, digamos, es decir, es siempre preferible comprar LED porque en 6 meses ya se va a pagar solo, ¿no? Por la diferencia de precio. Entonces, cuando aparecieron los focos LED, cuando recién aparecieron, costaban arriba de 30 pesos. Cuando recién aparecieron, cada foco costaba más de 30 pesos. Ahorita tú vas a un foco de 8 watts en LED, vas a conseguir en 10 pesos, 12 pesos. Depende de dónde lo vaya a comprar, ¿no? Eso es. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Ingeniero, sobre la fuga eléctrica que mencionó ahí en el video. Por ejemplo, cuando se instala una ducha eléctrica, que como usted dice ahora ya normalmente ya no se instala porque cuando yo instalé una ducha eléctrica en mi casa, al momento de abrir la llave te pasaba energía, o sea, te agarraba y cada vez se aumentaba, esa potencia aumentaba y era un poco peligroso y ahí se lo tenía que poner con un plástico para poder abrirlo. ¿A esa fuga se refiere o qué tipo de fuga es, ingeniero, en el tema de la humedad? Esa es otra fuga, ¿no? Esa es otra fuga, es una descarga en realidad esa, ¿no? Descarga eléctrica. Pasa que estos equipos de alto consumo saltan los electrones, digamos, ¿no? Saltan los electrones, generan descargas eléctricas. Entonces, si no tenés una conexión de cable a tierra, si no tenés un aterramiento, estos equipos, las cargas en exceso, las cargas eléctricas que saltan, lo mandan por el agua, lo mandan a la llave. Lo mandan, o sea, descarga. El equipo va a descargar, sí o sí va a descargar, va a tener descargas eléctricas. Le pongas o no le pongas cable de tierra, él va a descargar. Si le pones cable de aterramiento, va a descargar por ese cable. Pero si no le pones el aterramiento, él va a descargar por el agua, se va a ir por el agua. La corriente que te pasa en la perilla no es por el tubo, es por el agua. Por ahí se va la corriente y obviamente la perilla es metálica y por lo tanto te pasa la corriente, pues, ¿no? Te pasa la corriente. Si no fuera metálica tu perilla, si fuera plástica, como el plástico no conduce corriente, no transporta corriente, entonces se descarga nomás en el agua, ¿no? Se descarga por el agua. Por eso es que hay que poner aterramiento siempre a las duchas eléctricas. Cable de tierra y con una buena jabalina para que la descarga sea directamente en la tierra y no en la perilla. ¿Ya? Esa no es en realidad una fuga del tipo que yo les decía. Es otro tipo de fuga, es una fuga, se podría decir entre comillas, normal de ese tipo de equipos de alto consumo. ¿Ya? La que yo les decía era de los conductores. Cuando nosotros colocamos un conductor muy delgadito para nuestro circuito y el circuito esté funcionando a su máxima capacidad, el circuito te va a exigir una cantidad de corriente. Si el cable es muy delgado, el cable no va a abastecer y el flujo de corriente va a ser muy veloz y esa velocidad genera calor y ese calor es pérdida de energía, es pérdida de corriente también. Calientan los cables, calientan. Y si es demasiada la carga o la diferencia entre lo que necesita y lo que se le puede dar, arden los cables, ¿no? Se queman, se hacen chicharrón y ahí se producen los incendios también en algunos casos. Ahora hay conductores de todas las calidades, ¿no? Un conductor de buena calidad se lo identifica cuando tú lo pelas el conductor y las líneas de cobre, le das unas 2 o 3 torcidas, lo torces, lo torces, como si estuvieras uniendo entre 2 cables. Si se revienta un hilito, ya no es muy confiable ese conductor. Y hay conductores tan malos que vos lo torcés y se sueltan todito. Y están nuevitos, ¿no? Te lo quieren vender así nuevito.
¿Por qué es eso? Por la cantidad de cobre que tiene ese conductor. Tiene muy poco cobre, el malo, ¿no? El conductor malo, esos que son chinos o que engañan a la gente, los hacen de otro material y que tienen un poco el color de cobre nada más. Entonces uno lo tuerce y se salen los pelitos, se salen, no sirve eso. Ese conductor, por mucho que sea grueso, no va a tener una buena cantidad de corriente circulando. No es un buen conductor. Estas tablas que ustedes buscan en internet son para conductores de cobre arriba del 90%, al 100%. Entonces, si ustedes le ponen un conductor de otro material, están usando mal la tabla. No corresponde. Tendrían que buscar una tabla que sea para ese material. Estas tablas se las elabora en laboratorio, pues, ¿no? Ensayando, haciendo ensayos, prueba y error. Son empíricas. Por eso es que van a pillar ustedes diferentes tablas donde tienen cierta variación en el valor que ellos recomiendan, pero no es mucha. Cualquiera de ellas es confiable para un conductor de cobre al 100%. ¿Ya? Esas cositas hay que tenerlas en cuenta al momento de hacer una instalación en tu vivienda, ¿no? Todas esas. La instalación, el tipo de instalación. Vimos algún esquema también de los focos, ¿no? Cómo se conectan los focos. También eso es importante, saber cómo conectar un foco. No es nomás agarrar y conectarlo, ¿no? Porque si lo conectamos el positivo a la rosca, ya estamos mal, pues, ¿no? Ahí va a haber pérdida de corriente y tu foco va a prender y se va a apagar. Va a prender y se va a apagar solito, sin que esté prendido el interruptor. Porque la carga está llegando al foco, la corriente, el positivo está llegando al foco. En cambio, cuando vos lo mandás el positivo al interruptor, ahí está, el positivo llega y no tiene dónde ir, está trancado. Y cuando llega al foco, tiene la posibilidad de saltar a la resistencia. Y salta, pues, los electrones salta a la resistencia y como la resistencia está conectada al negativo, entonces hace el cortocircuito y alumbra. Porque lo que alumbra es el cortocircuito, es el fenómeno de conectar el positivo con el negativo a través de una resistencia que al generarse, que va a soportar el cortocircuito. La resistencia lo que hace es soportar el cortocircuito, pero esa fatiga genera la luminosidad, ¿no? Ese cortocircuito genera que se ilumine el ambiente. Entonces, se pierde harta corriente cuando tus focos están ahí parpadeando toda la noche. Imagínate cuántas veces parpadea en la noche, cuántas noches al año o al mes tenés, cuántas horas de corriente tenés ahí perdiendo y pagándole a la CRE. No sé si tienen alguna pregunta. Ingeniero, una pregunta. Y yo en mi caso no me pasó hace mucho, cuando quise cambiar un foco. Pasa que el foco es de luz LED y al momento que ya se estaba gastando, teníamos una buena instalación, así como usted explicó, y el foco automáticamente así se parpadea. ¿Eso es fallo del foco o es porque está fallando en algún circuito? Porque cuando lo cambiamos de foco ya es normal, digamos. Claro, cuando a veces vienen los focos fallados, pero cuando se está quemando ya o tiene algún problema de fábrica, él prende y se apaga, parpadea, pero cuando tu interruptor está prendido, si tu interruptor está apagado, el foco no tiene que parpadear si tu instalación está bien hecha, porque no le llega corriente, así sea foco LED, sea foco incandescente, cualquier foco que sea, si tu instalación está bien hecha, la corriente llega al interruptor y el interruptor está apagado. No hay cómo prenda tu foco. Ya esos son espíritus chocarreros. Ya. ¿Me entendés, no? No hay cómo prenda tu foco si tu instalación está bien hecha, el interruptor está apagado. Ahora, si está prendido el interruptor, claro, ya llega la corriente, ya estás seguro que está llegando la corriente. Y tu foco está parpadeando, entonces es que el foco está mal. Tiene algún problema. Le cambias el foco y listo, se soluciona el problema. Pero cuando tu instalación está mal hecha y la corriente llega directo, sin pasar por el interruptor, llega directo al foco, entonces cualquier foco que le pongas va a parpadear en algún momento. Y lo que lo vas a ver es en la noche,
porque en el día obviamente el parpadeo que hace es tan suavito, tan bajo, que con la luz del día no se lo ve, pero en la noche ya se lo puede ver. Y eso significa mal conectado, mal hecha la instalación. Gracias. Ingeniero, es lo mismo que el compañero dijo. Por ejemplo, allá en la tengo casa allá en la ciudad de La Paz que normalmente se usa agua caliente todos los días prácticamente, a diferencia acá en Santa Cruz. El foco se lo instaló así normalmente. Al principio funcionaba muy bien, a la perfección, pero luego, no sé si la humedad tiene que ver algo, ingeniero, porque cuando se instaló el foco, se quedaba encendida, se apagaba el interruptor y se quedaba encendida ahí. No sé si la humedad... Ese es un problema que está mal conectado, porque vos apagás el interruptor y cuando tu positivo está llegando directo al foco, si el positivo llega directo al foco, vos cuando apagás el interruptor no le estás cortando la corriente, porque ya está llegando, todo el tiempo está llegando el positivo al foco. Al foco lo que le falta es solamente negativo. Cuando está nuevita la instalación, todo seco, es más difícil que el positivo entre en cortocircuito con el negativo, porque los electrones no pueden saltar. Pero cuando ya se humedece, el negativo hace contacto. La humedad hace que se genere el contacto. Entonces vos tenés el 100% del tiempo el positivo en el foco, porque está mal instalado. El 100% del tiempo lo tenés el positivo en el foco. Solo le falta negativo para que arda. Y el negativo se hace posible con la humedad. Entonces la humedad, el medio ambiente húmedo, el agua es conductor de corriente. Es mediano, no es un excelente conductor. El agua es un conductor de corriente. Entonces la humedad es eso, es agua en el ambiente, ¿no? Y entonces cuando hay humedad en tu foco, en esas partes del foco, de los contactores, ya se genera el cortocircuito. Ya se junta el positivo con el negativo y el foco va a empezar a arder, ¿no? Va a empezar a alumbrar y apagarse, alumbrar y apagarse. O sea que lo que hay que hacer ahí es cambiar la instalación y volverlo el positivo que vaya al interruptor para que ahí se corte. ¿Ya? Eso es más eficiente toda la vida, de que los positivos lleguen al interruptor siempre. Ahí cortar la corriente, no hay tales. El foco no puede prender, ni chispear, ni nada. No le llega la corriente. Ahí en ese punto donde dice el ingeniero, entonces la fase es la que tiene que estar en el interruptor y el retorno es el que hace el contacto entre el foco y el interruptor. ¿Es así? Así es. La fase llega al interruptor, siempre tiene que llegar al interruptor la fase. Ya de ahí vos tenés que mandarle lo que se llama retorno. Le estás mandando fase también al foco, obviamente, pero le estás mandando cuando a vos te da la gana. No es que la fase va a estar 100% en el foco, no puede estar 100% la fase en el foco. Porque cuando está 100% en el foco, solo le falta el negativo, y el negativo pues se hace de la nada, pues de la humedad, del medio ambiente. Un día lluvioso ya está el negativo haciendo contacto y listo, se prende el foco, pues, ¿no? Se prende un ratito y se apaga, se prende y se apaga. Y eso es, pues, es plata, pues, compañero, ¿no? Al final es plata. La CRE no te perdona, tu medidor sigue girando. Así es. Entonces, hacemos el cálculo de la corriente en amperios para ver qué térmico le puedo poner a mi caja de distribución. Correcto, correcto. No solamente a los circuitos, sino también a toda la caja. Porque pones un térmico general, se le llama, ¿no? Normalmente el térmico general. Y el térmico para cada circuito. ¿Ya? Entonces, en el examen seguramente se les va a plantear un pequeño diseño con algunos focos y enchufes, y se les va a decir, calcule el cable que se va a utilizar para este circuito, que tiene, no sé, 20 enchufes, y es una vivienda, más o menos 200 watts por enchufe de consumo, y tantos focos de LED de 10 watts. Bueno, ahorita ya para los focos, pues, con esta tecnología, ya nos sale bajísimo el consumo, pues, ¿no? Entonces,
De todas maneras lo hacemos, el análisis, todo, no va a salir apenas un amperaje, entonces no podemos, le podemos poner un térmico de 5 amperes, que es el de menos tamaño que viene, ¿no? Entonces no se puede otra cosa, digamos. Ya, todo separado. Aire acondicionado, cada aire directo un térmico, porque son de alto consumo. Las duchas, cada ducha un térmico, también es de alto consumo. Lo que agrupamos son solamente enchufes y iluminación, foco. Y ahora si en tu casa tenés un torno, obviamente es un equipo grande de alto con otros enchufes, ¿no? No dar un conductor muy grueso para todos tus enchufes, pudiendo hacer solamente grueso para ese equipo y los demás delgaditos, digamos. No te conviene. ¿Ok? No sé si tienen alguna otra curiosidad por ahí. Bueno, chicos, si no hay más, entonces ahí vamos a quedar. Nos vemos el día jueves. Continuamos con el avance. Esto ya no entra en el primer examen, va a entrar en el segundo examen, ¿no? Y el día martes vemos el tema de práctico y el jueves el examen primer parcial. ¿Ok? Se cuidan, jóvenes. Cuídense mucho. Hasta luego. Igualmente, ingeniero. ingeniero. Gracias, ingeniero. La grabación